puedes calmar. Sediento estoy, Señor, por conocerte más y beber del río que fluye ante ti. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Espíritu, tu gracia encontraré. En ti he encontrado esperanza eterna. En tu presencia por siempre estaré. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar con el más profundo amor. Vamos a creer que Dios va a hablar a nuestras vidas, amén. Pongan su mano en su corazón y vamos a orar, vamos a decirle a Dios. Dígale, Señor Jesús, cambia mi vida, transforma mi vida, hazme diferente. Que la palabra me cambie, me transforme. Ya nunca más quiero ser igual. Que esta palabra esté cubierta con la sangre de Jesús y que el diablo no la robe. Yo soy buena tierra y voy a producir fruto y fruto abundante en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos para la palabra? Híjoles, es un tema un poquito complicado porque yo no quería predicar esto, se los juro. Y yo le decía a Dios, no lo voy a hacer. 3 meses estuve luchando con esta palabra. Y bueno, al final de cuentas el Señor me habló y pues el tema es amor a los enemigos. Quiero que usted piense en alguien que lo ha tratado mal. Piense en lo que le hizo. Piense en eso que le dolió. ¿Qué sentimientos tiene usted hacia esa persona? Hacia ese familiar, hacia ese amigo, hacia ese compañero, hacia ese jefe, jefa. ¿Qué sentimientos tiene? Tristeza, coraje, dolor. ¿Cuál fue su reacción ante el trato? Pero mire usted, qué difícil es perdonar a aquellos que nos hacen daño. No sé si le ha pasado, pero a mí me costó trabajo. Y mucho trabajo. Y más cuando esa persona no tiene fundamento y viene y nos ataca y nos ataca. En 3 meses, hermanos, yo estuve batallando mucho. Y Dios me dio el tema. Le abría la Biblia y Dios me hablaba en esos pasajes. Y yo la cerraba y decía, no, ¿por qué para mí no? Yo no quiero.
Y después de un tiempo volví a abrir la Biblia y ¿qué creen? Los mismos pasajes. Dije, Dios mío, no. Es coincidencia. No, yo no quiero. No. Me cerraba yo. La tercera vez, hermano, después de 3 meses que yo pues, tengo un devocional y estaba leyendo la Biblia, ¿qué creen? Los mismos pasajes. Y yo dije, no, esto ya es de Dios. O sea, la primera era de Dios, pero yo no quería hacer caso. Tuvieron que pasar 3 meses para que yo me diera cuenta de lo que Dios me quería hablar. Y Dios nos da un consejo con respecto a esas personas que nos tratan mal. ¿Cómo quisiéramos tener un matamoscas y darle un matamoscas, verdad? Porque nos trata mal. ¿Cómo nos gustaría tener un garrote y darles duro? Pero no, el Señor es un Dios de amor porque pues también nosotros nos hemos portado mal. A veces hemos hecho las cosas mal y Dios en su misericordia nos perdona. Aún siendo malos, Dios es bueno con nosotros. ¿A poco no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no darle el perdón a aquella persona que nos ha herido y nos ha lastimado y nos ha hecho menos? Tenemos que dar el perdón, definitivamente. Y yo encontré en la palabra del Señor varios consejos. Y el primer consejo de la palabra de Dios se encuentra en Lucas 6:27. Fíjese lo que Dios nos dice. Pero a vosotros, los que escuchan, amad a vuestros enemigos y hacerles bien a los que os aborrecen, a aquellos que nos odian, a aquellos que nos detestan, a aquellos que no nos quieren. El consejo de la palabra del Señor son 2 cosas tremendas en este versículo. Amar a quienes, a los enemigos y hacerles bien. Como que con nuestro carácter, como que con nuestra personalidad, ¿por qué le voy a hacer bien si me estás haciendo mal? ¿Por qué te voy a tratar bien? Tú no mereces que yo te trate bien, pero con respecto a la palabra del Señor, Dios nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Miren, hermanos, esto es un desafío para el cristiano. Esto es un desafío que nos alienta a tomar decisiones y no tomar venganza, porque el ser humano es vengativo. ¿Me la haces? Pues me la pagas. El propósito de Dios es amar a los enemigos. La familia a veces se convierte en un enemigo. Esos vecinos, hermanos, a veces se convierten en enemigos. Los de la propia casa, esposa, hijos, se convierten en nuestros enemigos. Pero el consejo de la palabra del Señor es amar. Amar a nuestros enemigos y hacerles bien. ¿Cómo le vas a hacer bien a aquella persona que te metió un trancazo? Pues yo se lo regreso, ¿verdad? ¿Cómo vas a tratar bien a aquella que te robó 1,000 pesos? ¿Y ya te diste cuenta quién fue? Vas y lo buscas y se los quitas. ¿Cómo le vas a hacer bien a aquella persona que te está poniendo apodos en la escuela? Pues tú también se los pones. Es tan difícil, hermanos, poner en práctica esta palabra. De verdad que no es fácil hacerle bien a nuestros enemigos. Nuestros enemigos, a veces, hermanos, están tan cerquitas de nosotros que nos hieren y nos lastiman. Y empieza a crecer ese pequeño sentimiento de raíz, como de amargura, como de incertidumbre, y no nos deja en paz. Hay gente que nos ha calumniado, hay gente que ha levantado falsos que no son verdades, o se imaginan tontera y media y piensan que estamos actuando de esa manera, y eso es difamación, y eso causa dolor en el corazón. A veces, hermanos, nos traicionan. Hay gente que tú tienes la confianza en esa persona y te traiciona, y pues tú te sientes mal. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, podemos ser buenos con esas personas. Nosotros como hijos de Dios, donde vayamos, busquemos la manera de hacerle bien a la gente. No se lo merecen, es verdad. No se merecen que yo los trate bien. Pero nosotros no merecíamos que Dios nos tratara bien, así en cambio nos dio su amor, su gracia y su perdón. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Ese es el carácter de una hija del Señor. Busquemos la manera de ser bendición. ¿Se puede? Sí, claro que sí.
Podemos hacer un pequeño acto de bondad. Y más los que manejan. Cuando vas manejando y se te mete uno y no te pone direccionales, ¿qué dices tú? Y luego si te lamentan, ¿qué dices tú? Podemos hacer un acto de bondad en el tráfico, hermanos. Debemos de tener dominio propio en ese aspecto. Les voy a decir por qué. Porque muchos perdemos la cabeza cuando manejan. Y yo conozco 2, 3 por ahí. No les voy a decir quién. Pero, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Y más los taxistas. Ay, perdón, Pedrino, es cierto, ¿verdad? Pero fíjense que podemos ser amables en el tráfico. Sí se puede, hacer bien. Porque esa gente se porta bien fea. Hasta nos levantan un dedito y son bien groseros y nos encienden y nos mente la mamá y nos dicen y ¡ay, caramba! De veras que para poder manejar aquí en Saltillo se necesita el Espíritu de Dios y dominio propio. ¿A poco no? Porque está terrible la situación. Yo le digo a Sara, mira, mija, ponga la música, todo lo que da, vete cantando. Me dice, lo he hecho, pero a veces llega un momento en el que aunque usted maneje bien, otro lo hace sacarse de su línea. Pero ahí necesitamos mucho del Señor. Seamos buenos en el súper. Hay gente que nada más trae un artículo para pagar y nosotros el carrito bien retacado. Es que se espere. ¿Por qué no decirle, pásele adelante de mí, ya nosotros nos esperamos? Nunca hacemos ese tipo de actos de bondad. Y es importante que los hagamos. En la escuela, muchachos, ustedes tienen que ser buenos con los que son más burros. Échenle la mano ahí, ayúdenles. Aunque te caiga mal, échenle ganas ahí. Yo sé que ustedes son talentosos, son muy inteligentes y tienen mucho y aprenden rapidísimo, pero hay otros que no. Entonces usted identifica en la escuela quién es con el que batalla en cierta materia. ¿Por qué no hacer un acto de amor y de bondad con esa gente? Le aseguro que nuestra sociedad sería completamente diferente. En el trabajo, cuando tu jefe te trata mal, ¡ay, joles! ¿Cuántos tenemos jefes exigentes? ¿Cuántos tenemos jefes que o te lo llevas Dios o te lo mando? Porque de veras que es cosa seria ese jefe. Si nosotros aplicáramos la palabra del Señor de tratarlos bien y de amarlos, les aseguro que Dios va a empezar a hacer la obra ahí. Y podemos, hermanos, alegrar la vida de alguien. Que nosotros no sabemos por qué ese hombre, esa mujer anda toda intrincada, enojada, no sabemos los problemas, las dificultades que está viviendo y nosotros podemos alegrarles el día. De verdad que sí. Nosotros que tenemos al Señor podemos marcar una diferencia con ese tipo de personas. Poner una sonrisa en una persona. Hay gente que vamos al supermercado y yo me le sonrío y le regresan la sonrisa. Hay gente que no, hay mujeres que no. Y luego no, nada más lo que hacen es torcer la boca. Pero no sabemos lo que vivieron, lo que están viviendo, lo que están pasando. No sabemos, a lo mejor están viviendo una separación, un divorcio, un duelo, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que hacerle bien a la gente que a veces nos trata mal. No nos gusta, hermanos, de veras que no, porque, pues, ¿cómo voy a tratar bien a esa gente perrucha? No, óigame, no. Pero bíblicamente dice la palabra, hacer bien y amar. Ahora, el amar y hacer el bien, hermanos, es un nivel de espiritualidad y de madurez. Vamos a ver Juan 13:34, por favor. Un nuevo mandamiento te doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. La mayoría no lo sabemos. Y este es un mandamiento nuevo. Que nos amemos, ¿quiénes, hermanos? Unos a otros. Sea como sea, el mandato de Dios es amar. Es como el mandamiento de honrar a los padres. Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que seas de larga vida en esta tierra. Pero aquí no dice
que debo de honrar a mi papá o a mi mamá porque se portaron bien. Aquí dice que los honremos aunque nuestros padres hayan sido canijos, aunque hayan sido lo más tremendos. La Biblia nos da una ordenanza de honrar a los padres, hayan sido buenos o hayan sido malos. Y a veces decimos, ¿por qué voy a querer a mi mamá? ¿Por qué voy a aceptar a mi papá si me trató, me golpeó y me hizo muchas cosas? Pero ahí no estamos honrando a nuestros padres. El mandato de Dios es bien específico. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Queremos la bendición? Honremos a nuestros padres, aunque sean cajeta, aunque sean tremendos. Tenemos que honrarlos. ¿Me gusta? Claro que no, pero es una ley de Dios que tenemos que ponerlo en práctica, el honrar a nuestros padres. Los que tienen todavía padres, es importante que los honren, que vean por ellos. Amarnos los unos a los otros. Usted, hermano, no puede tener ninguna raíz de corajillo, de resentimiento o de ira en contra de alguien. No debe. Bueno, sí puede, pero no debe. ¿Por qué? Porque esto va a causar más problemas a su vida en lugar de beneficios. Entonces, sí podemos marcar la diferencia. Amén. Si nosotros ponemos en práctica, hermanos, esta palabra, el hacer bien, usted va a tener un crecimiento espiritual en su vida. Usted no va a estar estancado. Usted no va a ser un enano espiritual. Usted va a crecer y va a darle, cada día va a ser más y más fortalecido en la fe y va a creerle más al Señor porque está poniendo en práctica esta palabra. Amén. No nos gusta, hermanos. Nos molesta aquel que me trató mal. Pero aquí es una demostración de amor. Es una demostración del carácter del mismo Señor Jesucristo en nosotros. Si alguien la corre o lo corre de un lugar, ¿qué actitud debemos de tomar? Pues si no me quiere, él se lo pierde, pues ni modo, ya me voy, hay que se quede. Y como dice la palabra, me sacudo el polvito de mis zapatitos y la paz que yo llevaba a esa casa, dice la Biblia, que se va a venir para conmigo y ya no va a haber paz en esa casa. No podemos obligar a nadie de la familia, hermanos, a estar con nosotros. No podemos obligar a la familia que si no me quiere, no voy a estar ahí. Pero eso sí, amar y perdonar y bendecir, hermanos. Es muy importante. El segundo consejo de la palabra del Señor se encuentra en Lucas 6:28. Bendecid a los que nos maldicen y orad por los que los calumnian. ¿Cómo voy a bendecir a aquel que me mentó la mamá? A ver, ¿cómo lo harían, hermanos? Pues si la mamá es lo más importante que tenemos en nuestra vida, ¿cómo voy a permitir que me mientan? Que me mientan. ¿Cómo lo voy a bendecir? ¿Cómo? O sea, bíblicamente yo digo, esto no es para mí. Pero los que tenemos a Jesús tenemos que hacer. Tenemos que bendecir, hermanos. Bendecir, y no solamente bendecir, dice orar. Orar por aquellos que nos calumnian, bendecir por los que nos maldicen. ¿Cosa difícil? Sí, hermanos. Porque no creo que usted se ponga, pues sígueme lamentando, qué padre se siente. No, duele, hermanos, duele. Pero tenemos que amar y bendecir a aquellos que nos tratan mal. Primero de Pedro 3:9. El consejo de Dios dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ojo por ojo y diente por diente? No. Bendiciendo y bendiciendo, hermanos. Bendiciendo es lo mejor que podemos hacer con esa gente fea, grotesca, amargosa. Bendiciendo. Siempre es lo mejor.
llega un punto en el que te enojas, llega un punto en el que no tenemos tolerancia, pero si el consejo de la palabra del Señor es bendecir, ¿saben qué? Nosotros vamos a heredar bendición, es lo que dice la Biblia. Si usted bendice, va a recibir bendición. Si usted bendice, va a recibir bendición. Estamos destinados, hermanos, para heredar bendición, pero siempre y cuando nosotros pongamos en práctica esta palabra, no devolviendo mal por mal. Y si somos sinceros con nosotros mismos y delante de Dios, muchas veces hemos sido bien vengativos. Si no me habla, ¿por qué le voy a hablar? Si me torció la boca, pues yo se la voy a torcer. Si no me habla el esposo, pues yo ¿para qué? ¿Para qué que no me hable? Si no me habla la esposa, pues mejor para mí. O sea, esa es una actitud de venganza, ¿o no? Pero la Biblia nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Tenemos que aprender a bendecir a nuestros enemigos, hermanos. Y la vida, nuestra vida, a veces está muy maltratada por simplemente ser cristianos. A la gente no le gusta que seamos cristianos, a los familiares no les gusta que seamos cristianos. Y hay una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo sabe muy bien que si nosotros actuamos conforme a la palabra del Señor, los vamos a ganar para Cristo. Por nuestro comportamiento podemos ganar a nuestros seres amados. Pero ellos, a veces los demonios se manifiestan en la familia y empiezan a decir una desandeces, una de cosas que lo hacen para herir y para lastimar. Entonces, en su momento yo me enojé, en su momento dije, ¿qué? ¿Cómo? Voy a poner eso en práctica, me está maldiciendo, se está metiendo con mi familia, ¿cómo? ¿Qué? No, yo no. ¿Y saben qué hice? Yo cerré la Biblia y dije, no, yo no voy a hacer eso. Es bien difícil, hermanos, pasar por esta situación. De veras que es bien difícil bendecir cuando te están atacando. Qué difícil prueba. Miren, si me lo hubieran hecho a mí, no pasa nada. Pero cuando se meten con la familia, es ahí donde brinca uno. Dice, con mis hijos no te metas. A ver, ¿qué te hizo? ¿Por qué hablas? Aquí no está presente. ¿Por qué estás echando pestes? ¿Por qué estás hablando mal? Pero ese tipo de personas son tan sutiles, hermano, para llegar donde más nos duele. Entonces nosotros tenemos que tener de la sabiduría y de la gracia de mi Dios para no poder responder de una manera mala. Porque en lugar de acercarnos a Dios y tener un carácter de cristiano, haga de cuenta que también nosotros nos transformamos. Vamos a heredar bendición siempre y cuando, hermanos, nosotros aprendamos a bendecir a aquellos que nos maldicen y a aquellos que nos calumnian. Eso es de ley. Ahora, ¿cómo puedo yo superar ese sentimiento de venganza? Porque todos nos da, en cierto momento me dan ganas de vengarme. Nos dan ganas de clavarlo con los ojos, si tuviéramos puñales en los ojos. Porque sí se da, hermanos. Hay gente muy mala, hay gente muy grosera, hay gente tan déspota. Sus poros echan ácido de lo malo que son. ¿Cómo puedo superar esto, hermanos? Ese sentimiento de amargura, de enojo. ¿Cómo puedo superar esto con un trato injusto? La respuesta está en Gálatas, capítulo 6, 9 y 10. Algo que Dios me decía era, ¿sabes que el ser amable, el bendecir, el tratar bien a las personas es mejor que predicar un sermón? Y qué fuerte, hermanos, porque a veces decimos, ¡ay, voy a predicar! ¡Uy, qué padre! Pero si no estás tratando bien a tu prójimo, ¿de qué te sirve? Y qué fuerte, qué fuerte. Dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien. Yo me he cansado de hacer el bien. Y yo creo que usted también se ha cansado a veces de hacer el bien, con el maltrato. Porque a su tiempo, dice la palabra de Dios, vamos a cegar.
pero siempre y cuando no desmayamos, porque en el intento, hermanos, podemos desmayar. Hagamos el bien. A su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice la palabra del Señor? Hagamos bien ¿a quiénes, hermanos? A todos, buenos y malos, feos y guapos, chulos y bonitos, a todos, dice la palabra del Señor. Hagamos bien a todos, y mayormente a quienes, está bien remarcado ahí. Exacto, a la familia de la fe. ¿Qué necesita, hermano? Yo estoy para ayudarle. ¿En qué puedo hacer por usted? Estamos para echarnos la mano, estamos para levantar al caído, estamos para ayudar a aquel que está pasando por pruebas y por luchas. Yo no estoy para exhibir ni tampoco para criticar, no, estamos para echarle la mano. Hermanos, usted y yo podemos ser un milagro de alguien que lo necesita aquí en la iglesia. Podemos ser ese milagro de alguien. Podemos nosotros tomar esa actitud de ser de bendición, no solamente a los que nos caen bien, a los que nos tratan bien, sino aún a aquella gente que es áspera con nosotros. Es una palabra bien dura porque no nos gusta, porque brinca el carácter, hermanos, pero ahí necesitamos el dominio propio del Espíritu Santo que controle nuestra lengua, porque si me desatan, no hombre, hermanos, parecemos toros que nada más estábamos esperando a que abran el corral y fuga para cornear a todo mundo. La vida cristiana no es fácil, solamente es para valientes. Y esos valientes es usted y soy yo, que estamos aquí para poner en práctica la palabra del Señor. El tercer consejo, hermanos, de la palabra de Dios es un gran desafío. Lucas 6:32. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene amar a la esposa, a los hijos? ¿Tiene algún mérito? Claro que no, porque los amas. Aquí la lucha y la adversidad es amar a los que te tratan mal, a los que son groseros contigo. 33 dice, y si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? No hay mérito, dice la palabra del Señor. El desafío aquí, hermanos, es amar, tolerar a aquellos que nos tratan mal. Ese es un desafío. Es un desafío cuando tú estás predicando y te tuercen los ojos. Es un desafío cuando estás predicando, estás al frente y te ignoran. Es un desafío, hermanos. Pero nosotros les bendecimos. Y nosotros queremos su bien. Y nosotros queremos que sean prosperados y que estén llenos de Dios cada día. Es un desafío cada día que tú te enfrentas en la escuela, en el trabajo, con los compañeros, hermanos. Es un desafío diario. Y saben que Dios lo permite con un propósito para formar carácter en nosotros. ¿Qué mérito tiene tratar yo bien a mi hija y a mi esposo? Pues yo los amo. En Salmos 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Un consejo maravilloso. Tenemos la oportunidad, iglesia, de hacer el bien. Alegremos la vida a alguien. Ya el mundo está sangrando, el mundo está muy dolido, el mundo está pasando por adversidades muy fuertes. Alegremos la vida de alguien. No nos amarguemos con esa gente que es grosera, hermanos. No lo vale. Vivamos en paz, vivamos felices. Yo creo que sí se puede agradar a Dios. Y podemos enriquecernos nosotros espiritualmente, reflejar el amor y el carácter de Jesucristo. Sí se puede hacer bien a todos. ¿Es fácil? Claro que no. ¿Cómo voy a aguantar a la suegra, oigan? Si es bien metiche, se mete hasta donde no. Pero, hermanos, hagamos bien a todos. A todos, hermanos.
Tolerancia con la familia, que es difícil. Tolerancia, es lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:11. Ay, caramba, dice aquí. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. ¿Y qué dice? Síguela. Vamos a buscar la paz, hermanos, con la familia. Vamos a buscar la paz dentro del hogar. Busquemos la paz. Ya si ellos no quieren, no es mi problema. Pero yo traté de buscar la paz, de estar bien, de ser de bendición. Si no quieren, tampoco los podemos obligar a esa gente, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos apartemos de ese mal, del resentimiento, del corajito que a veces tenemos. Efesios 6:7 dice el Señor, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Yo voy a servir, voy a dar a mi familia como si fuera para Dios. Y esa es la diferencia, hermanos. Porque yo voy a hacer las cosas, no se lo merece, pero yo lo voy a hacer como si fuera para Dios y lo voy a hacer con excelencia. Voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. De igual manera, ustedes en el trabajo, no se lo merece el jefe, pero hágalo como si fuera para Dios y usted va a ser bendecido. Igual con los maestros, muchachos. Hay maestros difíciles. Usted nunca le va a ganar a un maestro. Entonces ni se ponga el tú por el maestro. Y luego deje usted, lo tiene en la mira y ya después, cada vez que tienen clases, ya le echa y le tupe. Entonces no es de ahí. Vamos a hacer lo que dice la palabra del Señor. Amén. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué cosa? El mal. Tenemos un bien. Y eso es Jesucristo en nosotros. Podemos vencer el mal, hermanos. Sí podemos. Sí podemos. Piensa en esa persona que es fea con usted. Puede abrazarle, puede amarle. Y si esa persona lo rechaza, ya no quedó en usted. Usted queda libre completamente, hermanos. Pero como dice la palabra, venzamos lo malo con el bien. Y un bien es amar. Un bien es demostrar el amor de Dios. Podemos ser diferentes, podemos marcar la diferencia con la gente fea. Sí se puede, hermanos, sí se puede. Porque tenemos a un ser maravilloso que es Jesucristo y que Él es único y suficiente, que nos da la gracia para poder vencer ese tipo de personas feas. ¿No nos quieren en su vida? Ellos se lo pierden. ¿A poco no? Ellos se lo pierden. Entonces, hermanos, pongamos en práctica la palabra, el amor hacia los enemigos, y les aseguro que vamos a ser felices aquí en la tierra. Nada ni nadie nos debe de quitar el gozo y la paz de nuestro corazón. Menos un pleito entre familiares, menos, no lo permitamos. Y que Dios nos ayude a poner en práctica esta palabra. Amén. Pónganse de pie, hermano. Cada mañana, Señor, te buscaré y por tu Espíritu tu gracia encontraré. Y en ti he encontrado esperanza eterna. En tu presencia Por siempre estaré. Quiero amarte con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Quiero amarte más profundamente, oh Señor, más de lo que amo.